Adelante. Ya. Adelante, hermano. Ya. Bendito Señor, bendito Padre Celestial. Míranos, Señor, con ojos de amor a estos hijos tuyos que estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, Señor, reconociéndote como nuestro único Dios. Listos, Señor, con tu presencia, con tu amor, con tu dirección, Señor, para estudiar tu palabra, Señor. Llénanos, Señor, con tu Santo Espíritu, para que llenos de sabiduría, de amor que tiene nuestro pastor Mario, Señor, para aclarar, para llenarnos de tu palabra, para explicarnos a fondo, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, porque tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor. Ayúdanos a entender, a comprender y sobre todo, Señor, a practicar tu palabra cada día, Señor, en nuestra casa, en nuestra familia y en todas las partes donde estemos, que vean la diferencia, que podamos, Señor, dar luz tuya a los que nos rodean. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Señor le bendiga en esta noche. Amén. Le damos gracias, Señor, porque hemos podido llegar aquí a su casa. Los saludamos a los que están presentes aquí y los que están en el chat. A nuestra hermana Magnolia, nuestra hermana Beatriz, nuestra hermana Susana, nuestra hermana Rubiela, Anabel, y bueno, sigue en pie la invitación a New Jersey, hermana Magnolia. Sigue en pie la invitación. Buenas noches, bienvenida. Alguien más que no viene, pero... Señor Magnolia, como se entonces, hermanos, como ustedes saben, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y vamos a leer en el capítulo 1, para ya empezar con el estudio de esta noche, vamos a leer el capítulo 1, los versículos del 18 en lo adelante. Los versículos Romanos 1, 18 en lo adelante, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Vamos a dejarlo ahí, que a ver hasta dónde podemos, pero bueno, toda esta porción llega hasta el versículo 32, que es donde se acaba el capítulo número 1. Señor, en esta hora te damos gracias, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque hemos podido llegar aquí y nos has dado la posibilidad y la facilidad de llegar. Te damos gracias, Señor, porque estamos en tu presencia y dispuestos a estudiar tu palabra.
Señor, bendícenos aquí, bendice a los que están en el chat y que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas y que tu palabra, Señor, pueda hallar cabida en nuestros corazones. Danos una sabiduría, danos, Señor, discernimiento, danos la revelación y danos la inspiración y danos la unción. Rogamos, Señor, que perdones nuestras faltas, que perdones nuestros pecados, que perdones nuestras debilidades y nuestra insuficiencia, pues te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí el apóstol Pablo empieza a hablar sobre un tema que es un poco diferente, ¿no?, al que veníamos tratando hasta ahora, que era como una introducción, que era el deseo de él de ir a conocer a los humanos, que era el deseo de él de predicar la palabra, de comunicarles algún don. Y bueno, lo que vimos el martes pasado, que él hace una declaración tremenda, no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. Y bueno, que el Evangelio se revela por fe y para fe, y que justo por la fe vivirá. Pero entonces el apóstol Pablo entra en un tema sobre por qué el hombre se fue pauperando, ¿no? Es como si el hombre hubiera ido escaleras abajo, como si el hombre hubiera ido contra él mismo y se hubiera degenerado. Dice la palabra de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, quiero decirle una cosa. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de bondad. Dios es un Dios de gracia. Pero Dios también tiene ira. Dice la palabra de Dios en varios versículos. Él es grande en misericordia y ¿qué? Y tardo para la ira. Por tanto, hermanos, la misma palabra nos está diciendo el carácter de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hoy, primero por lo que estamos viendo en la palabra, ¿no? Pero hoy, en muchos lugares, tristemente, no se habla ni contra el pecado, ni del pecado, ni de las consecuencias del pecado, ni de la ira de Dios, ni de las consecuencias de lo que es no caminar con Dios. Es decir, lo que es la condenación eterna y todo. Simplemente todo es amor. Todo es amor y más nada. Y verdaderamente, hermanos, eso sería predicar la palabra de Dios de una manera incompleta. Y ha habido hechos, ha habido situaciones en las cuales ha sido un fenómeno inclusive de connotación nacional, y después se han aparecido cristianos a hablar, e inclusive se han hecho servicios o se han hecho cultos de cierta magnitud, y cuando se ha llegado, lo único que se ha hablado es de amor. Y no tengo nada en contra de eso. Pero si ahora una persona está muriendo en sus delitos y pecados, tú le tienes que decir, Cristo te ama. Pero tú le tienes que decir también, tienes que arrepentirte. Eres pecador, ¿no? Sencillamente, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, si tú no le dices a la persona que tiene que arrepentirse, todo está bien. Si ahora yo estoy mal y necesito un mensaje de alerta, un mensaje de amonestación, y sencillamente estoy mal, estoy pagando las consecuencias de estar mal, estoy sufriendo por estar mal, y llega alguien y lo que me dice es,
el Señor te ama, es como si no me diera la vida para la solución. Sencillamente me tiene que decir, el Señor te ama, pero tú necesitas arrepentirte. Tú necesitas volver a Dios. Tú necesitas conocer o reconocer al Señor de alguna manera en tu vida. Bueno, vamos a ver a algún hermano que busque y me lea Efesios 5:6 y otro que lea Colosenses 3:6. Hay que leer el primero, Efesios 5:6. Efesios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es decir, a veces, como acaba de leerme aquí, nos engañan con palabras vanas. No, todo está bien. No, todo está resuelto. No. Que dice la palabra que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y el Colosenses 3:6 que dice, A ver si. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. es decir, si le hubiera leído el versículo anterior, también habla de una serie de cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. A ver, algún hermano que me busque en Hebreos capítulo 10 y pueda leer los versículos del 26 al 31. Yes. Hebreos 10, 26, 31. Hebreos. Del 36 al 31. Del Del 26. del 26. No, del 26. Okay. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es decir, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, sencillamente la palabra de Dios nos dice que si nosotros no actuamos conforme a su voluntad, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que enfrentar las consecuencias. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? A ver, ¿qué dice ahí Hebreos 12:29? Doce, 29, dice. Si quiere el 28 ya. Ok. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es decir, la palabra está clara, la advertencia está clara. Por tanto, hermanos, el apóstol Pablo nos está diciendo que en un momento determinado la ira de Dios se
hará manifiesta. En un momento determinado, la ira de Dios vendrá sobre las personas. Si nosotros vemos ahí en segunda de Pedro, Pedro está hablando de una cosa que muchos de nosotros muchas veces ignoramos, ¿no? A ver, algún hermano que lea segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 hasta el 13. Voy a dar la oportunidad a alguien del Zoom. Hermana Rubiela. Dice así: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hasta ahí. Hasta el 13, pero si quieres Ok. leerlo ahí. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Es decir, aquí tenemos la respuesta a algunas cosas. Primero, las personas dicen, desde que yo tengo conocimiento, están diciendo que Cristo viene y Cristo no acaba de venir. Bueno, hermano, aquí está la respuesta. El Señor no retarda su promesa como algunos tienen por costumbre, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor hubiera venido un año antes de que yo me hubiera convertido, yo no me hubiera podido salvar. Por tanto, como extendió un poco más su venida, alcanzó la salvación a mi vida. Pero fíjese como dice la palabra, no queriendo que ninguno perezca. No queriendo que ninguno perezca. El plan de Dios es extender su amor, extender su amor, extender su amor, pero va a llegar un momento donde ese telón será cerrado y entonces ya vendrá un tiempo donde no habrá oportunidad, vendrá condenación. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo pues, cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Por tanto, hermanos, la condenación es una realidad, el que la ira de Dios va a venir en una realidad. Jesucristo habló del lloro y el crujir de dientes, y eso es una realidad. El infierno está en la palabra y es una realidad. Y un día la ira de Dios se va a revelar contra toda impiedad. Hoy en su misericordia Jesús está brindando gracia, está brindando por arrepentimiento, está brindando perdón. Y la ira de Dios que debió haber caído sobre nosotros cayó sobre el Hijo de Él, para que nosotros pudiéramos ser salvos en su sacrificio y en su gracia. Pero los hombres no oyen la voz de Dios y muchas veces la endurecen. Dice, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, Dios, los otros días, en el estudio pasado, ya que lo leyó la hermana Ni, ya que en las cosas visibles el hombre no quiso reconocer a Dios, ahora le ha placido a Dios salvar al mundo por la locura de la predicación. Pero Dios sí mostró en las cosas, a pesar de ser invisible, su eterno poder y deidad. Vamos a ver ahí, vamos a leerlo en el Salmo 19 del 1 al 6.
¿Cuál fue el que leyó primero? El anterior que leyó primero. ¿Cuál fue? El de la avenida, segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3, te digo ahora, del 13 al... Oh, sí, yo el 13. Salmo 19 del 1 al 6, pastor. Sí, Salmo 19, 1 al 6, pero se leyó segunda de Pedro 3, de 8 al 13. Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche. Declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Amén. Es decir, el salmista está diciendo una gran verdad. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos. Y ahí empieza a decir, un día emite luz a otro día, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Es decir, hermanos, cuando el hombre miró a Dios, cuando el hombre miró la creación, cuando el hombre miró las cosas, usted vaya, hay que ser verdaderamente, como dice un dicho, hay que tener más fe para creer que las cosas salieron de la nada, que para creer que hubo un Dios sobrenatural con una sabiduría extrema que lo hizo todo. Porque el mismo sol sale todos los días. El sol tiene no sé cuántos lúmenes de iluminación que ilumina y da calor y todas esas cosas. ¿Y quién pudo haber creado el sol, hermano? ¿Quién pudo haber creado un fenómeno así, un astro así? ¿Quién pudo haber creado a punto tal de que los hombres con su viaje al espacio, eso no se pueden ni acercar a no sé cuántas millas y millas y millas, no se puede acercar porque si no son derretidos por... Y sin embargo, el sol nunca se apaga. Y tú lo ves ahí, sale cada mañana. Sale cada mañana. Cada mañana Dios hace una creación diferente. Si usted mira cada día el amanecer, ningún amanecer es igual al otro. Este tiene el cielo un poquito más rojo, este tiene las nubes un poquito más encrespadas, este salió con las nubes vacías. Es decir, usted ve todo lo que rige el universo. Usted ve las leyes del universo, usted ve la luna, usted ve el oxígeno en la Tierra. En la parte de la Tierra, usted ve la estratosfera, usted ve la capa de ozono, usted ve las leyes que rigen la naturaleza. Entonces, usted dice, hay que ser muy ignorante para no darse cuenta de que hubo un ser superior. Como el Big Bang, que son fenómenos físicos y químicos desorganizados, explosiones nucleares, en otras palabras, van a crear una cosa tan perfecta. ¿De dónde salió una cosa tan perfecta? Con un equilibrio ecológico, con un equilibrio alimenticio, todo, la manera en que la tierra produjo el mal, todo. Entonces, hermanos, solamente un ciego. Ahora, a la hija mía que lleva varios años estudiando medicina, y nosotros muchas veces nos ponemos a hablar y yo le digo, ¿cómo puede haber un médico que niegue a Dios? Porque mientras más tú te metes en el cuerpo humano, mientras más tú profundizas, tú lo único que puedes hacer es alabar a Dios. Tú sabes, el cuerpo humano, lo que pasa es que el pecado lo va degenerando, como ha sucedido con la creación. Pero el cuerpo humano es una cosa perfecta. ¿Cuántos vasos sanguíneos? ¿Cuántas arterias?
ahí mismo en los dedos, en la falange, en el cerebro, cuántos circuitos, en el sistema cardiovascular, todo lo que es, todo va conectado, lo que es sistema de respiración, todo. Es increíble que el cuerpo humano coge el oxígeno, desecha el dióxido de carbono, pero es increíble que el cuerpo humano expulsa los desechos, ya sea por la orina, ya sea por las heces fecales, ya sea por el sudor. Es decir, que tiene una serie de sistemas y una serie de sistemas de defensa, tiene una serie... Y estamos hablando de un cuerpo que ya está bajo el pecado después que Adán y Eva pecó. ¿Cómo sería eso entonces antes de haber pecado? Entonces, hermanos, la Biblia nos muestra que Dios se mostró de una manera visible, que Dios se mostró en la creación de una manera visible. Y sencillamente los hombres no quisieron mirar a Dios. Por eso, lo que les dije del pasaje de los otros días, que si quieres vamos a buscarlo, porque lo estoy diciendo con mis palabras, y está en 1 Corintios capítulo 1. Y algún hermano que me lea el versículo 21. A ver si alguien del Zoom. Hermana Beatriz. Yo creo que Magnolia se está riendo. La próxima se llama Magnolia. Hermana Beatriz, adelante. Primera de Corintios 1:22 dice. 21. Ya. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Se entiende esto que leyó la hermana ahí? Ya que en esta creación tan hermosa, ya que en esto que los cielos cuentan la gloria de Dios, ya que se ve todo lo que la hermana leyó del versículo 1 hasta el versículo 6, los hombres, ya que en esto el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios. Sí, cuando Dios mostró toda su sabiduría, todo su esplendor, todo, agradó a Dios salvar al mundo. Entonces ahora, ¿por qué? Por la locura de la predicación. Ahora, no es que simplemente me van a conocer por la creación. Ahora me van a conocer porque yo envié a mi Hijo al mundo para que el mundo fuera salvo por él y el mundo pudiera creer en él. Pero, ¿cómo puede conocer? Por la locura de la predicación. Dice, sigue diciendo aquí en Romanos, después que dicen, de modo que no tienen excusa, de modo que no tienen excusa, y cuando se les predica la palabra, tampoco tienen excusa. Dice, pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermano, una de las cosas que más desagrada a Dios es la vanidad, es la arrogancia, es la falta de humildad, es el envanecimiento. ¿Por qué cayó Satanás, hermano? Por orgulloso. Por vanidoso. Vanidad. Vanidad, quiere ser como Dios. Más que Dios. Mire, yo no lo traía en la clase, pero vamos a ir a buscar lo que dice la Biblia con respecto a eso. Isaías, vamos primero a buscar Isaías 14.
Ya lo tienen en Isaías 14. Estoy leyendo ahí cómo puedo extractar porque esto simplemente para que ustedes entiendan cómo fue la cosa, ¿no? ¿Quién lo va a leer? Hermana Anabel tiene. Hermana Anabel, a ver, lea los versículos, hermana, del 12 hasta el 14. Del capítulo 14, del 12 al 14. Gracias, pastor. Y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que tú debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lea el 15. Bueno, gracias. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Es decir, ¿se entiende esto, hermano? Sí, miren la descripción que da la palabra de Satanás. Miren la descripción que da Satanás. ¿Cómo caíste? Si hubiera leído de el 11, dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Ahora, mire lo que dice la palabra. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? De ahí la palabra luzber, Lucifer, ¿no? Que se asemeja. ¿Cómo fuiste debilitado por tierra? Ahora, fíjese por qué cae él. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a la estrella de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es decir, se enalteció de tal manera que quiso poner su trono donde estaba Dios y ser semejante al Altísimo. Cuando engañó, y no lo vamos a buscar porque si no, me voy a perder aquí en Romanos, pero no voy a avanzar, pero cuando engañó a Eva, ¿qué le dijo? Eva le dijo, con que no puedo comer, no puedes comer, no, sí podemos comer de todo, menos el árbol del bien y del mal. Y él le dijo, porque ciertamente el día, Dios te lo ha prohibido, estoy diciendo mis palabras, está en Génesis 3, porque el día que comas el árbol del bien y del mal, serán abiertos tus ojos. ¿Y seréis qué? Y seréis como Dios. El mismo engaño de él, se lo puso hombre. Y cayó. Y entonces, vamos a ver también qué nos dice la palabra con respecto a este personaje en Ezequiel 28. Estoy en el 21. Buscando aquí. Ezequiel 28. Ezequiel 28, un hermano que me lea del 12 hasta el 19. A ver si. Dice, Ezequiel 28 del 12 al 29. No, del 12 al 19. 19. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura,
de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en cenizas sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Estos versículos no son muy populares y muchas veces no se enseñan mucho, pero quiero decirles algo. La palabra aquí es una descripción de Satanás, que es todo lo contrario a lo que él quiere que se hable de él. Por ejemplo, Satanás quiere que los hombres piensen que él es un ser feo, con cara de lobo, lleno de pelos, con una cola larga, pelúa, apestosa, y con un tridente llevándose los cables de la luz. Esa es la imagen que él quiere que las personas tengan de él, pero es todo lo contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que él era sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de ¿qué? De hermosura. Dice la palabra de Dios que estuvo en el huerto del Edén, dice, y ahí empieza a decir una serie de piedras preciosas que le dio ella, que algunas de ellas yo no sé ni qué significan ni qué color son. Pero fíjese cómo la Biblia habla del esplendor de este personaje. Y ahora dice algo, dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Muchos entienden por este texto, no vuelvo a repetir, no se explica mucho, pero muchos entienden por este texto que Satanás, claro, no lo estoy afirmando, estoy diciendo lo que muchos entienden, que Satanás fue el director de la alabanza en el reino de los cielos. Porque dice la palabra que los primores de ¿cómo se llama? Y acuérdense que en el versículo de Isaías 14 dijeron y sus arpas, ¿no? Dice, los primores de sus tamboriles y sus flautas fueron preparados para ti. Por eso, él no le gusta la alabanza, no soporta la alabanza, trata de entorpecer la alabanza. Por eso, no sé si lo prediqué un tiempo, hablé de varios ejemplos bíblicos de que cuando el pueblo empezaba a alabar, los enemigos se mataban entre ellos mismos, se distorsionaban, se aturdían. Y el caso eso pasó con Gedeón, eso pasó con Josafat, el caso de Pablo y Sila, que estaban encadenados en Filipo y empezaron a orar y a cantar himnos. ¿Y qué pasó? La cárcel se estremeció, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron, porque sencillamente la alabanza lo disloca, lo aturde. ¿Por qué razón? Porque muchos entienden que él era el director de la alabanza y perdió ese privilegio. ¿Por qué? Por enaltecerse. Dice la palabra, tú, querubín grande y protector. Mire, hermano, cuando se estudia la doctrina de los ángeles,
está el ángel, está el arcángel, están los serafines y están los querubines. Se cree que él era un querubín. No se cree, no, lo está diciendo ahí la Biblia. Que no dice la tu querubín. Algo. Grande y protector, el mismo está, lo tengo delante de mí. Es decir, Y no había tanto querubín. Es decir, todo esto entra dentro de la categoría de los ángeles, ¿no? Ahora, en rango, el arcángel es superior al ángel. Los serafines son superiores al arcángel y a los ángeles. Y los querubines son superiores a los serafines, a los arcángeles y a los ángeles. Los serafines son superiores a los ángeles. Sí, en rango, cuando se estudia la doctrina de los ángeles, ¿no? Por supuesto que no se sabe mucho de eso, pero bueno, lo que lo dice la Biblia. Ahora, Satanás era un querubín. Satanás era la expresión máxima, hecho de deseo, de hermosura y de todo lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Entonces, hermano, dice, perfecto eras en todo tu camino desde el día en que fuiste creado hasta que salió en ti maldad. Entonces, hermano, es importante, a pesar de todo esto que Dios me ha llevado por aquí, porque quiero decirles una cosa que es importante para nosotros siempre. ¿Tú vas a decir algo? Una pregunta. A ver. Hay una pregunta de la canción. ¿Cómo si él fue creado por Dios con la perfección de perfecto en cuanto a lo que Dios lo creó, que fue para su esplendor, de su gloria, de alabanza, de adoración? Si Dios lo creó perfecto, ¿cómo puede haber empezado en él esa maldad? Porque Dios tenía libre albedrío. Él tenía libre albedrío. El hombre peca porque tiene libre albedrío. El hombre, pero bueno, con Y respecto a él, él también. Los ángeles tenían libre albedrío. Hubo un grupo de ángeles que lo siguieron a él sí, fueron y fueron expulsados del cielo. Es decir, que Dios... te da la opción de escoger lo bueno o lo malo. No, él desechó la oportunidad hasta que salió en ti maldad. Pero ¿por dónde viene esto? Por el envanecimiento. Cuidado con el envanecimiento es peligroso. Pero de ahí hemos pasado. No, siga, y después yo la voy a hacer. Pero de ahí hemos pasado a un punto importante a nosotros como cristianos. Que es lo que le decía. La Biblia no lo describe a él como el hombre lobo o peor. La Biblia lo describe como un ángel bello. Por tanto, hermano, le voy a decir algo para que en nuestros corazones la tentación es bella. ¿Ok? El fruto que dice la palabra que le mostró a Eva del árbol del bien y del mal, ¿cómo era? Dice, codiciable a los ojos y para alcanzar la sabiduría. Es decir, no estaba lleno de gusanos, no tenía peste a podrido, ni se veía feo. Lo estoy diciendo con mis palabras, pero está bien en Génesis 3. Era agradable a los ojos. Hermano, la tentación nunca va a ser fea. A mí, Dios no me va a tentar con una mujer de 200 años, apestosa, sin dientes, reñada. No olvídese de eso. Hace como una más bonita. Claro. Y dice la esposa mía que una vamos. Entonces, a ustedes, porque voy a separar a Antonio, porque Antonio entra en la categoría mía. A ustedes. Somos minoría aquí. No somos minoría. Y estamos en minoría. Entonces, ahí no vamos a ayudar tampoco. No me va. Entonces, a ustedes, las mujeres, tampoco los voy a tentar con un hombre de 200 años, apestoso, sin dientes, sin modales. Los voy a tentar sencillamente con algo que
les parezca apetitoso, ¿no? Es decir, a veces se ha dicho, La hermana tiene hambre. entonces, hermano, algo tiene en su presencia, porque a veces se ha dicho que nosotros los hombres nos fijamos más por los ojos y ustedes las mujeres por lo que oyen. Le va a decir algo que le va a llegar, que le va a gustar, que le va a agradar, que le va... Entonces, hermano, de la misma manera, yéndonos de un hombre o de una mujer, quizás te va a presentar oportunidades, negocios que parecen buenos, pero no agradan a Dios, que no glorifican al Señor, cosas. Sin embargo, tú dirás, aquí le di la patada a la lata, aquí ya hice el negocio de mi vida. Y tienes que tener cuidado. Cuando nosotros llegamos a este país, cuando aquellos no se podían vender nada, las propiedades ni nada en Cuba, eso pasó como 7 o 8 años después que autorizaron eso. Nosotros vendimos 2 casas. Pero ¿qué le quiero decir? En aquellos años, como dice un dicho, los cubanos venían con una mano adelante y la otra atrás. Y cuando llegué, hubo alguien que con la mejor intención me propuso un negocio. Me dijo, si participas de esta manera, te ganas 4,000 pesos. Si en aquellos años, ahora a lo mejor le daría un poco el valor de ese dinero, y si participas de esta otra manera, te ganas 6,000 pesos. Entonces, eso es lo que me hacía falta a mí para comprarme un carrito para empezar a trabajar y salir adelante en este país. Pero era una cosa indebida. No era droga, no era meterme a robar un banco, pero era una cosa indebida. Y le dije, no, yo soy un hombre cristiano, se viró para mi familia y le dijo, adelante de nosotros, no quise cuenta de aquello, le dijo, después no digan que no lo quise ayudar. Entonces, hermano, si lo miramos ahora afuera, era una tentación bella, que acababa de llegar, te caigan 4,000 por lo menos, te caigan 100,000 en el bolsillo así, para arrancar. Y con en aquel momento me vendían un carro bastante bueno, 1,800 pesos, 2,000 pesos. Si ya me metían uno de 4,000 era porque ya ahora todo se ha encarecido. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, hermano? Que tengan cuidado, que la tentación nunca va a venir de una manera desagradable. Siempre viene de una manera agradable, porque Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Entonces, tengan cuidado, porque en realidad muchas veces, por eso tenemos que escudriñar las escrituras para ver estas cosas. Ya saben ya, y ojalá nunca se nos olvide que la tentación es bella. Como lo dulce. Hermana Bessie, ¿cómo es la tentación? Apetitoso. Apetitoso. Entonces, Una pregunta. dígame. El último versículo de aquí dice, el 19, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. O sea, ¿qué quiso decir ahí? El espanto es por la maldad que el diablo trae. El espanto será de cuando venga juicio sobre él, de cuando caiga en el infierno. Okay. Cuando caiga en el infierno estará para siempre, y eso para siempre dejará de ser, no es que va a desaparecer, no, sino que todo su esplendor, todo eso, porque va condenado al infierno. Él sí tiene el infierno garantizado, dice la palabra que el infierno fue creado para los ángeles, para el diablo y sus ángeles. Ahora, está tratando de engañar a las naciones, engañar a las naciones para que llevarse consigo a la mayor cantidad de personas que pueda. Pero él sí no tiene ninguna oportunidad de arrepentimiento. Ya él está condenado en el infierno para siempre. Pero fíjense toda la vuelta que hemos dado por el envanecimiento. Por el envanecimiento. Por eso dice que los hombres cayeron, porque se envanecieron, igual que el diablo, que se envaneció. Pero que dice la palabra, el que se humillare será ensalzado.
y el que se ensalzare será humillado. Porque ¿qué dice la palabra? Porque al altivo Dios lo mira como de lejos. Entonces, hermano, como dice el Salmo número 8, que le pusieron los cosmonautas en la luna, los astronautas. ¿Quién es el hombre para que tengas en memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, Dios. ¿No? Entonces, hermano, cuando nosotros vemos, estamos ante un Dios tan grande, ¿quiénes somos nosotros para enaltecernos porque tengamos un poquito de éxito en la vida? Y es triste. Y es triste que a veces, cuando tenemos un poquito de éxito, nos enaltecemos. En Cuba hay un dicho que dice, dale cargo a una persona y verás quién es. Como no era nadie, le pusiste por el responsable de esto, de lo otro, a esa hora quiso aplastar. A esa hora, lo he visto yo, que los mismos, era uno en el departamento, de buena primera lo pusieron jefe de departamento y quiso que, oye, compadre, pero acuérdate de lo que tú hacías, acuérdate de las cosas. ¿Por qué? Porque se enaltece. El hombre tiene muchas veces esa tendencia a enaltecerse. Y dice que su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y vamos a terminar con este versículo porque ya son, tengo el celular aquí, ya son las 26, para pasar a la oración. Pero quiero que le diga una cosa, fíjese lo que da el enaltecimiento y el que tu corazón se entenebrezca, ¿no? Como dice ahí, que cambiaron un Dios grande, invisible, y empezaron a crear becerros y cosas. Y a adorarlo. Hermanos, miren, quiero decirle que la idolatría es el pecado que más ofende a Dios. Y cuidado, porque a veces nosotros no tenemos un ídolo en la casa, pero lo tenemos en el corazón. A veces podemos hacer un ídolo del dinero, a veces podemos hacer un ídolo de las posesiones, a veces podemos hacer un ídolo de un hijo, a veces podemos hacer un ídolo de todo lo que se interponga entre Dios y nosotros, se constituye un ídolo. Y entonces, hermanos, Dios se ofende. Simplemente hay muchos textos, pero no los voy a buscar. Pero hay un texto tremendo ahí en el Éxodo, que es cuando hacen el becerro de oro. Déjenme buscárselo ahí. Lo que les estaba diciendo es que sencillamente cuando ellos hacen el becerro de oro, está aquí en eso, no sé si ustedes lo tienen más fácil. Ok, vamos a buscarlo aquí. Que a Aarón, Moisés de Sinaí se da el pecado. ¿Será el 29? Éxodo 29, 10. A ver, ¿qué dice? Dice, después llevarán el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Hay un becerro vivo, no un ídolo, ¿no? ¿Qué pasa? Oh, sí, está bien. El asunto es que Moisés sube a orar al monte y
ellos le dicen a Aarón que Moisés se murió y le dicen a Aarón que les haga ¿cómo se llama? Un becerro para ellos poderlos adorar. Pero aquí es donde yo quiero llegar con esto, ¿no? Eso, capítulo 32. Eso, capítulo 32. Le dijeron a Aarón que le hiciera dioses para ellos adorar. Ajá. Y entonces ahora, pero lo que quiero decir, lo que estaba buscando era, hermano, lo que yo estaba buscando era este versículo en específico, que está, por ejemplo, en el versículo 5, algún hermano que me lo lea. Éxodo 32, ¿sí? Éxodo 32, 5. ¿Lo leo? Adelante. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Fíjense, por eso busqué este texto en específico. Dijo, hicieron un ídolo, pero ellos no hicieron el ídolo para, ¿cómo poder decir? Adorarlo como hoy el mundo adora otros dioses y otra cosa. Hicieron el ídolo y dijeron, mañana será fiesta. ¿Para quién? Para Jehová. Y Dios se encendió en ira y ahí la mortandad empezó, que Moisés tuvo que empezar a interceder a punto tal de que dijo, mátame a mí antes que mates al pueblo. Por tanto, hermanos, la idolatría es un pecado que ofende a Dios en gran manera. Y eso fue lo que hicieron los hombres cuando se envanecieron y se entenebrecieron en sus corazones. ¿Quién tiene alguna pregunta, algo que decir? Si no, para pasar a la oración. No, la misma idolatría que muchos pueblos tienen hoy en día trae mucha maldición. Esos mismos países de África, la misma Cuba que he estado tantos años metida en la santería, la brujería, Haití. Tú ves todos esos países que no avanzan, que no echan para adelante, porque trae mucha maldición. Mucha maldición. Lo que dice ella, cuando usted ve en la Biblia, por ejemplo, en la etapa de la monarquía, la etapa de los reyes o la etapa de los jueces y estas cosas, que ellos se iban tras los ídolos de los países, de los otros pueblos. El pueblo sufría, era invadido, el pueblo venían plagas sobre ellos, el pueblo era subyugado, el pueblo era... ¿sabes? Pero cuando había un rey que tenía el corazón recto para con Dios y limpiaba y quitaba los lugares, los ídolos, los lugares que le llamaban los lugares altos y todas estas cosas, venía la bendición sobre el pueblo. La idolatría está clara. Pero les busqué aquí porque quería buscar en muchos pasajes, por ejemplo, el Salmo 115, donde habla, y el Salmo 135, donde dice tienen ojos más no ven, boca más no habla, etc. Pero yo quería buscar este texto en específico, yo sabía que estaba en el Éxodo, ¿no? Yo quería buscar este texto en el específico, que es cuando Moisés sube y está 40 días la primera vez en el monte. Fíjese que Moisés rompe las tablas del testimonio. Esas tablas las rompe, tiene que volver a subir y volver a coger las tablas de los 10 mandamientos y quiero decirle que Dios le dijo, yo voy a buscarte otro pueblo, esto es un pueblo rebelde, esto es un pueblo, ¿cómo un pueblo que había visto que Dios había sacado con mano poderosa de Egipto, que había dividido el mar rojo, que había hecho tantas maravillas, se había hecho un becerro para poder adorar? ¿Entiendes? Entonces, fíjense lo que dice, lo que proclamó Aarón, mañana será fiesta ¿para quién? Jehová. Y lo que hizo fue que Jehová se irritó en gran manera y se ofendió. Y ya le digo, la mortandad fue grande y Moisés tuvo que interceder por el pueblo a punto tal de que le dijo, quítame a mí la vida, como le dijo ahorita, porque si no, entonces, para que no siga matando al pueblo. Hermanos,
cuando nosotros nos envanecemos y cuando nosotros le viramos la espalda a Dios, podemos enfrentar las consecuencias. Vamos a pasar a la oración, que el Señor les bendiga. Hermano Antonio, que de las hermanas me dijeron, la hermana Nave, que si yo podía hacer la oración como la hacía el pastor Juan, Ok. yo pienso que hacía mejor porque si se Déjame avanzamos estar aquí. más. Claro.